La segunda mitad del siglo XIX fue para el Paular, como para toda España, época de pesimismo y depresión. Tras la desamortización de Mendizábal y la exclaustración de los cartujos en 1836, el patrimonio cultural construido de la Cartuja y su patrimonio contenido pasa por su periodo más sombrío. Las constantes lluvias y nevadas de su climatología extrema afectaron pronto a cubiertas y bóvedas, y en pocos años de abandono se produce la ruina de numerosas dependencias y el traslado de muchas de sus obras de arte y mobiliario, e incluso el expolio. El Estado, presionado por instituciones e intelectuales, adquiere la parte monumental de la Cartuja en 1874 y en 1876 declara esta zona monumento nacional. Hay constancia de que se iniciaron los trabajos de reparación de bóvedas y cubiertas en 1887, obras que realizó el arquitecto Enrique Repullés y Segarra, y en 1918 existe una memoria del arquitecto Román Laredo en donde se definen las zonas en ruinas que en ese momento requerían las reparaciones más necesarias y urgentes. Pero es el arquitecto Pedro Muguruza Otaño, desde 1922 a 1952, el responsable de la mayoría de las obras de restauración que se realizaron en el monasterio en la primera mitad del siglo XX. En la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando está su legado en el que se encuentran numerosos dibujos, perspectivas, planos y fotografías de esa época de la Cartuja. El proceso de restauración del conjunto a mano de Pedro Muguruza queda interrumpido por la Guerra Civil Española, pero posteriormente siguió trabajando en el Paular durante su nombramiento como director general de arquitectura. A este periodo, de 1944 a 1946, corresponde el proyecto de adaptación de parte del monasterio para parador de turismo, posteriormente transformado en hotel. En el periodo anterior a la Guerra Civil, es importante destacar que los intelectuales de su tiempo, y muy singularmente la institución libre de enseñanza, liderada por don Francisco Giner de los Ríos, junto a Gurmensindo de Azcárate y Nicolás Alberón, redescubrieron el Paular y alertaron de su penoso estado, promoviendo acciones para su reconocimiento cultural y su valoración. Ayudado por excelentes colaboradores como Manuel Bartolomé Cosío, Ricardo Rubio, Pedro Blanco, Ángel Dorrego, José Ontañón o Pedro Jiménez Landi, revolucionaron la pedagogía española entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, promoviendo las excursiones científicas, donde defendían que el conocimiento de los alumnos y su íntegro aprendizaje estaba fundamentalmente basado en la experiencia personal y en la observación directa de los fenómenos de la naturaleza y de la intervención del hombre sobre ella, con una nueva manera de percibir y entender el paisaje, el patrimonio y la cultura del mundo que le rodeaba. Como expone el profesor Nicolás Ortega Cantero en sus comentarios sobre el espíritu de la institución, la Cartuja del Paular, gravemente deteriorada por su desamortización, fue entendida por los institucionalistas y por muchos otros después de ellos como una metáfora de lo mejor del pasado y de lo peor del presente, del auge y de la decadencia de la trayectoria histórica española. En ese periodo de tiempo, la Sierra de Guadarrama y el monasterio comenzaron a ser el centro neurálgico de la actividad científica, excursionista y montañera de los hombres de la institución libre de enseñanza y de otros muchos escritores, pintores, científicos e intelectuales de la época que, atraídos por la singularidad de la deteriorada Cartuja, pasaron con sus familias los veranos o largas estancias en el Paular, y entre ellos, por su trascendencia intelectual y humana, cabe destacar a Ramón Menéndez Pidal y a María Goiri, Pío Baroja y sus hermanos Carmen y Ricardo Baroja, José Ibáñez Marín y Carmen Gallardo, Rafael Troyano y Concha de los Ríos, Constancio Bernaldo de Quirós, fundador de la Sociedad Peñalara, junto a sus inseparables amigos escritores Enrique de la Vega, el poeta Enrique de Mesa, Luis de Gorostizaga o Enrique García Herreros. Entre sus notables huéspedes figura Enrique de Mesa, uno de los poetas que mejor cantó la decadencia del monasterio, que se hospedó durante algún tiempo en el antiguo archivo del monasterio y que en sus versos rememora los tiempos de la grandeza histórica de España y de la Cartuja, equiparando la decrepitud por la que ambas pasaban en aquellos momentos. La Torre Mocha fue en cierto modo el emblema del pensamiento negativo de una España sin cabeza. Piedras viejas, ceñidos de verdor los muros grises, riberas del Lozoya, en el silencio de la tarde quieta, se alza el vetusto monasterio en sombra. Sin bronce ya las claras lenguas vivas, que sonaron los rezos y las horas, sin chapitel,
vencido de los años, el roto andrajo de su torre mocha. España, pobre España, desnuda, yerma y sola, al correr de los siglos bien monstrenco, campo de aventureros en discordia. Predestinado cuerpo sin cabeza, vetusta torre mocha, sin bronce de campanas que repiquen a gloria. ¿No encontrarás la testa noble y limpia que se asiente en tus hombros poderosa? Enrique de Mesa, En el silencio de la Cartuja, 1916. Fueron muchas las iniciativas para dotar de uso a la Cartuja. En 1918, la Escuela de Bellas Artes de San Fernando crea la Escuela de Pintores del Paular, que becaba la estancia de jóvenes pintores durante los meses de verano. Fue dirigida inicialmente por Francisco Pompey y en 1919 por Enrique Simonet, que la impulsó de una forma notable. Los siguientes directores del pensionado fueron grandes pintores que dedicaron sus desvelos a una apasionante labor educativa cuando la Cartuja se encontraba en unas condiciones deplorables. Francisco Esteve, Rafael Pellicer o Martínez Vázquez. También los primeros pensionados llegaron a ser pintores relevantes. Gregorio Prieto, José Fran, Timoteo Pérez Rubio, Joaquín Peinado, Juan Esplandiú, Lope Tablada, Francisco Arias o Pedro Bueno. Tras la guerra, que no hizo más que agrandar los males de la Cartuja, se trató de darle una mayor vitalidad, y en el año 1943 el Ministerio de Educación adquirió el resto de dependencias del monasterio que seguían en manos privadas y también la totalidad de la Huerta Grande, realizándose en 1944 un proyecto de obras de adaptación de un sector del monasterio para crear un parador de turismo, ámbito que hoy ocupa el hotel, y que fragmentó en dos el monumento. Posteriormente, y en un intento de recuperar la función religiosa del monasterio, el Estado cedió a la provincia benedictina española todas sus dependencias. Un decreto del 15 de enero de 1954 del Ministerio de Educación formalizó dicha cesión en un usufructo por el plazo de 30 años, que pasado ese plazo se prorrogó otros 30 años más. El 1 de mayo de 1957 se iniciaba oficialmente la vida regular y religiosa de los benedictinos en el Paular, interrumpida por un espacio de 119 años.